Buenas tardes, mi nombre es Israel Castillo del Río, mi matrícula es 1796594. Estudio el Laboratorio de Electrónica Digital los sábados de M5 y M6 y el día de hoy vamos a ver la práctica número 2. Los materiales que vamos a utilizar en este caso es un protoboard, los circuitos integrados que van a ser 7400, 7402, 04, 08, 32, 86, 14 o sus equivalentes. Vamos a utilizar también 10 resistencias de 330 ohms, una fuente de 5 volts de corriente directa, un dip switch de 4 u 8 interruptores o 2 push bottom y 10 LEDs, no importa el color. Aparte de ello, vamos a estar utilizando el software, en este caso para la simulación va a ser el software Multisim en su versión 14.2. Para la actividad de aprendizaje vamos a armar en la tablilla de ProtoWord los circuitos mostrados abajo para comprobar las tablas de verdad de cada uno de los operadores, en este caso AND, OR, XOR, NAND y NOR. Con dos entradas que van a ser A y B alimentadas eléctricamente por un dip switch, y vamos a obtener un LED de salida cual va a prender cuando sea 1 y se va a apagar cuando sea 0. Y vamos a utilizar los operadores antes dichos, ¿verdad? Vamos a hacer el circuito número 1. En este caso aquí tenemos su diagrama eléctrico y su imagen de un físico, ¿verdad? Vamos al circuito. Ok, aquí ya tenemos el circuito. Es un circuito con el 7400, que es el primero que vamos a ver. Vamos a realizar la simulación. En este caso vamos a apagar los dos primeros. Ok, bien. El circuito entonces cuando están los dos apagados, las dos variables, tenemos una salida de 1. Ahorita la vamos a anotar allá. Vamos a anotar la primera variable con un 1 y nos damos cuenta que sigue encendido el LED de salida. La segunda y nos damos cuenta que sigue encendido el LED de salida. Vamos a la tercera y nos damos cuenta que el LED de salida se apaga. Es el comportamiento de una NAND. Vamos a anotarlo en la tabla. Bien, en la primera fue 1, en la 0 fue 1, en la 1 fue 1, la segunda fue 1 y en la tercera fue 0. Muy bien, vamos al siguiente circuito. Ok, en el segundo punto nos pide hacer lo mismo, pero con el integrado 7400. Vamos a hacerlo. En este caso ya tengo preparados los circuitos. Este es el AND. Vamos a probar la compuerta. Está bien. Vamos a apagar las variables. Ahí tenemos con las variables apagadas, nos da que es un 0 la salida. Vamos a prender la primera variable, nos damos cuenta que sigue siendo 0. La segunda variable es un 0 también. Y con las dos variables encendidas nos damos cuenta que la salida es un 1. Entonces vamos a llenarlo en la tabla de Excel. Aquí la primera es un 0, la segunda es un 0, la tercera también, un 1 al final. Ok, vamos a realizar la siguiente simulación. Muy bien, para la tercera simulación nos pide que hagamos lo mismo con el 7432, pero bueno, y nos hace una pregunta que dice, si se dejara una terminal de entrada, terminales 1 o 2 sin conectar, ¿qué valor tomaría? ¿0 o 1? Vamos a realizar la simulación. Ok, es este. Ya tenemos 7432, vamos a hacer la simulación. Ahí están las dos variables de salida en 0, de entrada, perdón, la de salida es un 0. Vamos a activar la primera, nos damos cuenta que prende el LED. Vamos a activar la segunda, nos damos cuenta que también prende, y con las dos prende el LED al final. Bien, vamos a registrar los valores. 6, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, ¿qué pasaría si le quitamos alguna de las terminales como nos dijo? En este caso vamos a quitarla completamente. Primero esta.
En el caso de que una esté prendida en las terminales que están puestas, ¿verdad? Va a seguir siendo el LED un 1 en la salida. Esto es igual si lo probamos con el otro. Vamos a conectar este. Si nosotros quitamos el otro, va a seguir siendo igual. Mientras tengamos una entrada del que está conectado en 1, la salida va a ser 1. Bien, vamos a realizar el siguiente circuito. Ok, este es el punto 4, nos dice que efectuemos lo mismo, pero con el integrado 7402. Vamos a notar que cambian los pines, la posición de los pines. En el integrado, en este caso, la primera patita que tenemos a nuestra izquierda es el de salida. Vamos a realizar la simulación. Bien, vamos a dejarlos en cero, las entradas, las variables de entrada, y nos damos cuenta que cuando son ceros, prende el LED. Vamos a la primera, darle 1. Ahí nos damos cuenta que se apaga el LED de salida. La segunda también se apaga. Y en la tercera se apaga el LED de salida. Entonces llenamos la tabla de Excel. En este caso es el 02. Es 1. Después 0, 0, 0. Ya con eso tenemos el cuarto circuito. Vamos a hacer el último. Muy bien, para el último circuito nos pide hacer lo mismo con el 7486. Este es el integrado. Vamos a realizarlo en multisim. Ya aquí lo tenemos listo. Ok, vamos a darle play a la simulación. Y vamos a darle a las variables. Nos damos cuenta que con 0, la salida es 0. Vamos a meter un 1. La salida prende. Vamos a meter el 1 en la variable A. También prende. Y cuando los dos están encendidos, este se apaga. Ok, vamos a llenar esto en Excel. 0, 1, 1 y 0. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué más nos pide la práctica. Muy bien, con lo que tomamos ahorita con los circuitos, los parámetros que tomamos y que llenamos en la tabla de Excel, podemos nosotros llenar esta tabla, que es lo mismo que hicimos acá en Excel, ¿verdad? Pasamos la tabla aquí a la tabla de Excel, y con eso ya queda este punto. Y al final nos vienen unas preguntas que las vamos a contestar. Muy bien, la primera pregunta que nos hace en el cuestionario dice: ¿quién desarrolló el álgebra booleana? La álgebra booleana fue desarrollada por George Boole. En este caso fue un matemático inglés. Nos dice la segunda: ¿qué valor lógico se considera cuando una entrada no está conectada a la entrada del circuito integrado? Esta entrada recibe el nombre de entrada flotante y su valor lógico es un 1. Fue lo que hicimos en el operador OR en los circuitos anteriores. ¿Cuál es el significado de TTL? TTL significa lógica transistor-transistor. ¿Cuál es el significado de VSC? VSC significa voltaje de corriente continua, y este término es el que utilizan los circuitos integrados en uno de sus pines para que se considere que ahí se introduce un voltaje de corriente continua para que pueda funcionar este circuito integrado. De igual manera, ¿cuál es el significado de ground? Ground significa tierra en español y es un voltaje de referencia igual a 0. Y de igual manera este término se utiliza en los circuitos integrados para referirse a que ahí llevan un negativo, o en este caso se manda tierra para que pueda funcionar este circuito, este integrado, perdón. Ok, vamos a la siguiente. Nos dice: ¿cuáles son los valores máximo y mínimo de voltaje de alimentación para que funcione correctamente un circuito típico TTL? Bien, en esto me di a la tarea de investigar varias datasheets de algunos de estos circuitos integrados. Ok, en el 7400 utiliza 4.75 volts en mínimo y en máximo 5.25 volts. En el 7408 utiliza de voltaje mínimo 4.75 y un máximo de 5.25.
y en el 86 utiliza 4.75 volts en mínimo y en máximo 5.25 volts. Bien, vamos a la última. Nos dice mencione las dos tecnologías más usadas, las dos tecnologías de las familias lógicas más usadas para los circuitos integrados digitales. Esto también lo investigué. Nos dice las tecnologías TTL, lógica transistor-transistor y CMOS, metal óxido semiconductor complementario, son los más utilizadas en la fabricación de 6 SSI, baja escala de integración, y MSI, media escala de integración. Por último, en esta práctica podemos concluir que se aprendió cómo conectar cada uno de estos circuitos integrados y cuáles son las diferencias entre ellos. Pudimos ver las diferencias por las tablas de verdad. Pudimos ver qué pasa si es el caso que una no está conectada y ¿cómo se llama? Cuál es el comportamiento de cada una de estas, ¿verdad? Vimos que algunas en sus circuitos integrados son diferentes, están diferente distribuidas las entradas y salidas de esta. Y pues vimos, por ejemplo, de la entrada NOT, que tiene en este caso 6 compuertas dentro, otras no tienen 6, ¿verdad? Tienen 4, como es en el caso de las demás, ¿verdad? Ahí está. Y pues esto nos ayudará para realizar las prácticas siguientes. Ya llevamos así un conocimiento de cómo funcionan las compuertas lógicas y cómo conectarlas en el caso de que sea un circuito en físico en un protoboard. Bien, por mi parte sería todo por esta práctica. Espero que haya quedado muy bien explicado y más que nada les doy muchas gracias por su atención. Espero verlos hasta la próxima. Muchas gracias.